El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y con todo hay algunos de entre ustedes que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús dice a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién más vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedro es un personaje muy impactante en la Sagrada Escritura, porque es un hombre muy vehemente para meter las patas, pero también para apuntar donde es acertado cuando tiene que orientar su vida hacia lo más fundamental. Estos días me puse, tal vez por asombro, cuando vi una noticia de que había sido elegido nuncio un monseñor colombiano, y entonces salía ahí la noticia y salía una entrevista que le estaban haciendo a monseñor Mauricio, el padre de Cristovisión. Entonces, pues me dejé llevar por esa curiosidad, no sé si sea santa o no, pero me puse a ver la entrevista, sí, tan solo vi unos cortos minutos, pero me impactaron dos cosas. Ahí me quedé, sí, ya no fui capaz de seguir viendo más. Una es que decía él que cuando estuvo tan cerca del Santo Padre organizándole sus viajes, él le pedía mucho al Señor esta gracia: poder ver a Pedro en él, ver al apóstol Pedro. Y me impactó mucho porque nunca había visto con tanta claridad el oficio de cada papa, mostrar la figura del apóstol Pedro, representarlo, ser su vicario en esta tierra. Y entonces decía él que él sentía que el Señor le había concedido esa gracia. Y en segundo lugar, compartiendo su experiencia con el Papa Francisco, él decía que el Papa Francisco era un hombre muy libre, porque era muy auténtico, y el ser tan auténtico lo hacía ser muy libre. Y esto me llevó a pensar inmediatamente en el apóstol San Pedro. Libre
libre cuando se la embarraba y libre también cuando tenía que profesar la fe y orientar su vida a lo más fundamental que era el Señor. Este es un momento muy decisivo que nos está narrando el Evangelio de San Juan, donde algunos se escandalizan y ya cuando el Señor comienza a clarificar muchísimo más las condiciones para poder tener vida eterna, muchos de los que habían creído en Él deciden echarse para atrás porque les parece muy exigente este lenguaje, muy radical para seguir al Señor. Y enseguida sus mismos discípulos también. Un grupo más cercano. San Juan siempre describe los que creen en Él, los que son discípulos, y entonces se pusieron a criticar sus discípulos detrás de Jesús de esa forma tan exigente. Esto es muy radical, esto es demasiado exigente, esto es imposible. Y seguro que Pedro estaba ahí. A mí me impacta mucho porque la Sagrada Escritura, cuando utiliza el número 3 para una acción, para una palabra, quiere decir que es una actitud persistente, que es una persona que de manera sostenida se mantiene ahí. San Pablo, por ejemplo, cuando sintió que ese aguijón lo estaba lastimando, 3 veces le rogó al Señor que se lo apartara de él. Y Pedro 3 veces negó al Señor por ser tan libre. Lo traicionó su impulso, su carácter, pero también en 3 veces profesa su fe en el Señor. Esto nos da a decir mucho de lo que fue ese carácter que el Señor fue formando, que el Señor fue restableciendo, que el Señor fue purificando para convertirlo en un verdadero testigo de la fe. Sábete, Pedro, que Satanás ha pedido permiso para cribarte como el trigo. Pero no te preocupes, le dice el Señor, vas a caer. Pero una vez convertido, ve y confirma a tus hermanos. Y lo hizo el apóstol Pedro. Esta salida tan bonita que nos muestra el Evangelio, nos muestra la autenticidad de un hombre que es sincero. Es un hombre que con la mirada puesta en el Señor se deja llevar por esa libertad, incluso hasta cometer muchos errores en muchas ocasiones, pero esa sinceridad y esa honestidad que tiene en el corazón de seguir al Señor como Él es, sin poner máscaras a sus heridas, a sus debilidades, a sus fragilidades, las deja salir. Él no tiene miedo de eso. No tiene miedo de que el Señor sepa quién es. No tiene miedo incluso de que los mismos compañeros suyos cercanos sepan quién es Él. No le da miedo ni para embarrársela, ni le da miedo para profesar su fe radicalmente en el Señor. Y aquí podemos sacar nosotros una lección muy grande de lo que hace muchas veces el demonio con nuestras fragilidades y debilidades. Escóndelas, tápalas, muéstrate como no eres, porque es que si se dan cuenta que eres así, te van a acabar. No es la personalidad de este hombre. Y por eso cuando falla, logra salir inmediatamente. Cuando falla, puede reconocer con mucha facilidad y rapidez, y también Dios con mucha rapidez y facilidad lo puede salvar. Se le desaparece el Señor en el lago después de esa tormenta tan terrible, en la oscuridad, ellos viviendo un pánico, y no estaba el Señor ahí con ellos para acabar de ajustar, y la barca estaba a punto de hundirse, y para acabar de ajustar se les aparece el Señor caminando en el agua y les aumentó el miedo.
y se ponen a gritar más fuerte del susto, y eso que eran hombres, ¿sí? Y entonces el Señor les dice: no tengan miedo, soy yo, el vehemente de Pedro, el impulsivo. Señor, si eres tú, mándame a ir caminando donde ti. Y el Señor le dice: pues ven. Y sale de la barca y se pone a caminar sobre el agua. Y camina. Pedro alcanzó a ver eso, por lo impulsivo que era, por lo atrevido que era, por lo osado que era. Hoy lo vemos haciendo, en nombre de Jesús, 2 milagros. Pero acababa de vivir la experiencia de Pentecostés, ahí saliendo del templo un tullido, lo mira fijamente a los ojos: no tengo ni oro ni plata, en el nombre de Jesús, párate. Ese era el vehemente de Pedro, y ese tullido se paró. Y hoy un paralítico, y le dice: ponte a andar, y el paralítico se pone a andar. Luego, más osado todavía, ¿sí?, con esta mujer que había muerto. Es que significaba mucho para nosotros, y se va y se arrodilla y le dice: levántate, Tabita, levántate. Y Tabita se levanta y se pone a caminar. Cuánto bien nos puede hacer a nosotros la autenticidad delante del Señor. Después de haber estado murmurando y criticando, el Señor los sorprende. Y entonces, si quieren irse ustedes, también váyanse. Que el Señor les diga esas palabras. Yo me imagino a Pedro: trágame tierra, ¿sí? Pero como es tan impulsivo, sabe también qué es lo que tiene que hacer inmediatamente: reparar. Señor, ¿a quién más vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios, no tenemos otra salida. Así nos estés reprendiendo y nos estés llamando la atención, no tenemos otra salida, Señor. Ese es Pedro. Y ese es el Pedro que comienza a contemplar, después de la resurrección, las maravillas de la gloria del Señor. A mí siempre me ha asombrado mucho, mucho, y cada vez más porque uno con el Papa Francisco es como en una montaña rusa. Y entonces un día, a mí siempre me ha admirado su actitud de humano, de cercano, de rápido para captar la sensibilidad de todo el mundo. Y él dice una cosa muy impactante, corroborando esto que dice Monseñor Mauricio, que él dice lo que siente. Y él lo que siente lo dice, y así lo dice y lo hace. Y un día, no sé si era en una audiencia, no sé en qué, allí en medio de las cámaras y todo, una persona, por quererlo tocar, lo jaló muy fuerte, lo jaló y casi lo tumba, así, de una forma fuertísima. Y a él se le salió, pasó de un estado emocional a otro, incluso le agarró la mano otra vez, y él cogió y le pegó duro con la mano, ¿sí? Yo, ay Dios mío, ¿sí? Y al miércoles, en la audiencia siguiente, delante de todos y ante todas las cámaras, creo que estaba hablando de la paciencia, no recuerdo, estaba hablando de una virtud, y dice: por ejemplo, yo no lo fui, y pido perdón por lo que pasó. Es un hombre auténtico. Ese era Pedro. Y a nosotros nos tiene que servir mirar mucho hoy, en esta crisis que vive tan fuerte la humanidad y la Iglesia, pedirle esa gracia al Señor.
poder mirar desde la realidad del Evangelio todas estas cosas que suceden en nuestra pobre humanidad. Porque es que hoy la Iglesia sufre, por un lado, de algunos que no quieren reconocer sus debilidades, sus heridas, y luchan toda la vida espiritualmente para taparlas, hasta espiritualmente, y no asumirlas y reconocerlas. Y decía un padre de la Iglesia que lo que no se asume no se redime. Andar reprimiendo y tapando para que nadie se dé cuenta, reprimiendo, es lo más peligroso que puede haber, porque eso tarde que temprano termina explotando. Tarde que temprano, y explota muy mal. La honestidad, la sinceridad, la veracidad con la que nosotros debemos vivir nuestra vida cristiana. Ese es un punto con el cual el demonio le está haciendo un daño inmenso a la Iglesia hoy. Y por eso hoy el Señor está haciendo algo muy bonito, doloroso, que a veces hasta perturba, pero está comenzando a sacar las cosas a la luz. Pedro lo dejaba salir libremente, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a reprimir y a tapar, eso sale a la luz. Tarde que temprano sale a la luz. No hay nada tan escondido que no llegue a saberse, ni nada tan oculto que no llegue a descubrirse. Y a nosotros no nos puede dar miedo. No hay nada más bello en la vida que uno poder andar en la libertad de saber, primero, que el Señor me conoce como soy y que me conocen como soy, porque esa es la oportunidad más grande de una conversión rápida y de una reparación más rápida. Entonces, nosotros tenemos que ser muy auténticos. Y está el otro extremo, también dañino, del libertinaje carnal. Dejarnos llevar por nuestro propio egoísmo, por nuestros propios impulsos, por nuestros propios criterios, como estos discípulos que prefirieron no seguir al Señor, porque estaban pesando más sus propios criterios, lo que ellos pensaban de la fe, lo que ellos querían vivir de la fe, y no los criterios del Señor. Y hoy la figura del apóstol Pedro nos sirve a nosotros como una salida muy libre para poder estar con el Señor. ¿A quién más vamos a ir, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Por eso el mismo apóstol y un cristiano que ha experimentado esta libertad podrá cantar después como el salmo, con el salmista: ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. A nosotros no nos puede dar miedo poner todas nuestras miserias delante del Señor, todas. Es que Él lo sabe y no se escandaliza. Él sabe, Él conoce, dice el Salmo, que somos barro, sabe de qué estamos hechos. Y esta tendencia mundial, porque a eso nos están llevando hoy, a vivir una vida de pura apariencia y de maquillaje, porque el mundo de hoy, la sociedad de hoy, no es capaz de reconocer sus limitaciones, sus fragilidades. En el ámbito de la ciencia, nadie quiere reconocer los límites que tiene la ciencia o que tiene la técnica. Y es un maquillaje y todo tiene límites, empezando por nosotros, que somos los más limitados y los más débiles. Solo Jesús, solo el Señor y su palabra es lo único que no tiene límites. Y tampoco es la otra salida de entregarnos al libertinaje mundano para escapar de una realidad que a veces nos puede atormentar cuando no la miramos desde el Señor. Mirar las heridas,
sin antes contemplar largo tiempo al Señor, siempre va a ser un fracaso, porque eso engendra pavor, eso engendra pánico. Mirar las heridas después de contemplar al Señor, de verlo, de escucharlo, genera esperanza y da mucha paz. Por eso busquemos siempre la salida en nuestras limitaciones, como las experimentó el apóstol Pedro y como las experimentaron estos discípulos al ver las exigencias del Señor. Hagamos lo del apóstol Pedro. Señor, ¿a quién más vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Quedarnos discutiendo y dándole gusto a la carne, diciendo, eso es muy duro, Señor, eso tampoco es así, yo más bien me corro y me voy para este lado, es hacernos un daño muy grande. Pero centrarnos en el Señor y decirle al Señor, ¿a quién más vamos a ir, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios y que tú todo lo puedes, es hacer lo que hizo la Virgen. Porque es que para Dios no hay nada imposible. ¿Hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para el Señor. Y por eso nosotros no podemos dejarnos convencer por el miedo. Nosotros tenemos que dejarnos mover por el amor del Señor, por la promesa del Señor. Y para poder motivarnos en esta promesa, tenemos que mirar muchísimo al Señor, volver a Él constantemente, estar con Él constantemente, escuchar su palabra constantemente, porque Jesús nos habla muy diferente a como nos habla el mundo. El diablo nos habla para sembrarnos miedo. El diablo nos habla para decirnos que no vamos a ser capaces y que eso es muy exigente. Dios nos habla para decirnos, todo es posible si crees en mí. Porque hasta los paralíticos se levantan con una sola palabra del Señor y hasta los muertos se ponen de pie con una palabra del Señor y hasta los pecadores se sienten totalmente perdonados con una palabra del Señor. ¿A dónde más vamos a ir, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Una palabra tuya, le dice el centurión al Señor, una solita bastará para sanarme. Busquemos siempre la palabra del Señor. Pongamos siempre nuestros ojos en el Señor. Es que Dios no nos pide nada difícil y complicado, nada del otro mundo. Lo único que nos pide es que lo busquemos a Él y ya, que Él sea nuestra salida, para que podamos decir con el apóstol Pedro, Señor, ¿a dónde más vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Que en esta Eucaristía podamos decírselo al Señor, que hoy se hace presente. En un mundo en el que se siente supremamente oprimido, porque así está viviendo la humanidad hoy, por la maldad, por el pecado, por el egoísmo, por el daño. Y lo que nosotros podemos vivir hoy, acá es nada lo que viven muchos de nuestros hermanos en otras regiones del mundo. Y sin embargo, Cristo el Señor tiene la salida y la solución para todo, absolutamente para todo. Que podamos decirlo en esta Eucaristía al Señor, tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.